Hoy en Descubriendo un ciberfraude, los implacables hackers del móvil. Se habían producido una serie de ciberataques. Cada hackeo más minuciosamente planeado que el anterior. Era consciente que este caso me llevaría tiempo y me pondría a prueba. Y más aún, el día que decidí dejar de fumar. La app de criptomonedas opacas venía con un troyano de regalo. Yo, hasta que descubrí el Wi-Fi gratis fraudulento, mi mayor temor era que se me cayera el móvil al váter. Les di todo el control de mi móvil. Me suscribí a servicios premium sin darme cuenta. Y no una aplicación cualquiera, no. La aplicación de la linterna. Sí, la aplicación falsa de la linterna. Aplicaciones maliciosas, redes wifi comprometidas, códigos QR falsos. Estos listillos tienen más trucos que un mago para acceder a tu cuenta bancaria, monitorizar tu móvil y exponer los secretos que alberga tu dispositivo. Sí. Me robaron datos confidenciales y una carpeta con mis fotos más picantes. Lo tienen absolutamente todo. Sí, yo pensaba que esto de los hackeos solo pasaba en las pelis de espías, pero quizá nos estén escuchando y grabando ahora mismo. Oli, ¿me podéis desbloquear el móvil, porfa? La letra pequeña de los permisos la carga el diablo. Ahora me leo hasta la política de privacidad y de cookies de cualquier página web. Si os preguntáis dónde está la persecución épica de este caso o el enfrentamiento final contra el antagonista, me temo deciros que hay casos que no se acaban resolviendo. Y solo podemos ser precavidos con el móvil. Descarga solo aplicaciones de tiendas oficiales y desconfía de wifis públicas. Comprueba que los permisos que solicitan las aplicaciones sean solo los necesarios para desempeñar su función. Protege tu móvil con antivirus y mantén al día las actualizaciones del sistema operativo. Configura una protección de bloqueo de teléfono en caso de inactividad. Y ya sabes, si quieres convertirte en un experto en ciberseguridad, sigue mis consejos en Descubriendo un ciberfraude.